esta pequeña charla. Me presento, mi nombre es Milagros Anaya, yo soy jefa de estrategia y alianzas del Banco de Alimentos Perú. Y bueno, es un gusto estar presente el día de hoy para contarles un poquito sobre el banco y también poniéndoles en contexto sobre la crisis alimentaria en el país. Bueno, de hecho, el título de esta charla es La crisis alimentaria en el país, los retos y soluciones, y una propuesta de trabajo que nosotros tenemos, que es el Banco de Alimentos Perú. No sé si de repente ustedes han escuchado del Banco de Alimentos Perú antes. ¿Es la primera vez? ¿O le han escuchado antes? Por acá veo que uno no, acá una sí. Bueno, ahora les voy a contar. De hecho, primero poniéndoles en contexto, el Banco de Alimentos Perú es una organización sin fines de lucro. Y ustedes nos preguntarán qué hacemos acá, y ahora les voy a explicar qué cosa es lo que hacemos y cómo trabajamos con diferentes empresas y asociados y aliados, porque actualmente nosotros tenemos más de 350 empresas aliadas y nos dedicamos sobre todo al rescate de alimentos que han perdido su valor comercial. No sirve. Ya voy a pasar aquí. Bueno, de hecho, importante poner en contexto por qué la importancia de la generación de un banco de alimentos en el Perú. De hecho, a partir de la guerra de Rusia y Ucrania aumentó mucho el costo de los fertilizantes y también los principales agroexportadores tuvieron problemas para la exportación. Los elevados precios hacían que las personas tengan un complicado acceso a esos alimentos. Y además la crisis económica, como saben, ha aumentado el costo de la canasta básica, ¿no? Antes era 150 soles una canasta básica para una persona para un mes y actualmente son más de 350 soles por persona, ¿no? Entonces, actualmente en nuestro país y en el mundo, en realidad, hay más de 258 millones de peruanos y peruanas y de personas en el mundo que viven en inseguridad alimentaria aguda. ¿Eso qué quiere decir? Que puede pasar 1 o 2 días sin haber ingerido ninguna ración de alimento, ¿no? ¿Qué pasa si de repente nosotros no ingerimos 2 o 3 días de alimento? Sentiríamos mucha hambre, nos dolería el estómago, ¿no? Probablemente comenzaríamos con otras deficiencias alimenticias, ¿no? Imagínense, o sea, 258 millones de personas en el mundo, en 58 países no tienen acceso a alimentos de calidad. Sin embargo, ahorita estamos en la Agrofest, ¿no? Donde hay empresas de agroexportadoras que producen una gran cantidad de frutas y verduras. Y en el Perú, 16.6 millones viven en inseguridad alimentaria. De hecho, el Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica, ¿no? Lo cual es realmente sorprendente, sabiendo que estamos hoy día en una feria que promueve la exportación de frutas y verduras, pero hay 16.6 millones de peruanos que no tienen acceso al consumo de frutas y verduras de manera regular. La pobreza el año pasado alcanzó más de 8.3 millones de peruanos y actualmente la canasta básica para 4 personas por todo un mes es de 1.670 soles. Pero el sueldo mínimo neto es de 908 soles. Y a veces en los hogares compuestos por 4 tenemos solo una persona que de repente gana menos del mínimo, tomando en consideración que una persona como nosotros gasta un promedio de 35 a 40% de su sueldo en alimentos, ¿no? Entonces vemos lo difícil que es para muchas personas acceder a este alimento básico, ¿no? Adicional a eso, yo sé que conocen también que el Perú es uno de los principales exponentes, no buenos, ¿no?, sino malos de la anemia en nuestro país, ¿no? Donde más o menos el 42,4% de los niños entre 6 a 36 meses tienen anemia, ¿no? Y la desnutrición crónica en nuestro país ha afectado a 11.7% de la población menor de 5 años en el Perú, ¿no? Y estos niños que son afectados con anemia, una vez que tienen anemia, eso no es reversible, ¿no? Entonces, a pesar de que el daño, digamos, que genera la falta de hierro en nuestra sangre, hace que no tengamos el mejor desarrollo cognitivo. Y en base a eso, es que paradójicamente, a pesar de que somos un país con gran producción de alimentos, hay una gran cantidad de alimentos que se desperdician. De hecho, el 47.6% de la producción se desperdicia. Y en el agro, o sea, en las agroindustrias, en la producción agroindustrial, se desperdicia un aproximado de 13%, que son millones de frutas y verduras que no se pueden exportar, que no se pueden vender en el mercado local y que
ya no tienes cómo dirigirlo simplemente porque de repente ese tomate ya no se ve tan bonito o se ve un poco chancadito y yo ya no lo puedo exportar porque no se ve bien visualmente, pero es totalmente consumible para las personas. Y con todo eso que se desperdicia en la agroindustria, en la industria, podríamos alimentar a 2 millones de peruanos con lo que desperdiciamos. Y es así que nace el Banco de Alimentos Perú para resolver dos problemáticas en nuestro país: la lucha contra el hambre y la lucha contra el desperdicio de alimentos. Venimos hace 9 años realizando un trabajo pionero recuperando estos valores que han perdido su valor comercial. En estos 9 años que existimos, hemos podido atender a más de 1 millón de personas. De hecho, hay muchas empresas acá de la agroindustria que son aliados nuestros y que nos donan en campañas uva, frutas, verduras, cantenadas, millones y miles de toneladas que no pueden vender, que ya no han perdido su valor comercial, pero todavía pueden ser consumidas por el ser humano, ¿no? Y hemos en una oportunidad repartido más de 700 toneladas de cebolla en 13 regiones del país que ya no tenían valor comercial, dándole a las empresas un certificado de donación para que ellos también recuperen el IGB del valor de esta merma que ellos estaban perdiendo, que no pudieron colocar como venta. Actualmente nosotros somos un equipo de 50 personas. Hemos beneficiado más de 1.500 organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones como comedores, ollas comunes. Y actualmente hemos recuperado más de 38 millones de alimentos que han perdido su valor comercial. Y una de ellas es el proyecto que nosotros tenemos, que es el rescate de la agroindustria, que ahora les voy a explicar un poquito más. El Banco de Alimentos Perú, a pesar de ser una organización sin fines de lucro, somos una organización que opera mucho como una empresa social. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sacado doble certificación, tenemos la certificación del Global Food Banking Network. De hecho, en el mundo existen un montón de bancos de alimento, más de 811 bancos en 41 países alrededor del mundo, y nosotros somos el primer y único banco de alimentos acá en el Perú. Es por eso que AGAP nos invitó a ser parte de la alianza, a promover, puesto que nosotros trabajamos con varias empresas de la industria de alimentos. Y también tenemos la certificación AIB International para nuestros centros de distribución. Esto usualmente se le da a las empresas, ¿no? a las empresas, pero somos la única ONG y el único banco en todo el mundo que tiene esta certificación. Aquí pueden ver un poco los resultados que hemos tenido en estos 9 años. Iniciamos el 2014 recaudando solamente 98 toneladas y el año pasado hemos podido poder rescatar más de 10.000 toneladas. Ahora, para que podamos entender de repente un poco cómo el banco opera y cómo la gente puede participar o las empresas pueden participar con nosotros, nosotros tenemos un primer eje que es el programa de rescate de alimentos, ¿no? De repente algunos se preguntarán, ¿cómo así el Banco de Alimentos rescata alimentos, ¿no? Les comenté que dentro de la producción peruana, un aproximado del 47% de lo que se produce se bota, se desperdicia, ¿no? Incluso a veces en nuestras casas, ¿no? ¿Qué pasa? Que compramos, no sé, más alimento del que podemos consumir, de repente algo se marchitó, un tomate que se malogró y ya no lo consumí y lo boto, ¿no? Entonces el tema del desperdicio en el Perú es una temática bien importante, ¿no? Me gustaría saber de aquí de los presentes si alguna vez algún alimento en su casa se les ha podrido o se les ha pasado de fecha de vencimiento y lo han botado. ¿Sí? Exacto. Ahora, hay que hacer una concientización, por supuesto, con respecto al desperdicio de alimentos, que ocurre en casa, me ocurre a mí. Eso se puede resolver de muchas maneras, ¿no? Programando bien lo que voy a comprar, qué voy a consumir, teniendo un menú claro, ¿no? Pero la problemática no solo sucede en casa, la problemática sucede en las grandes industrias también, que producen muchos alimentos, muchos empaquetados y que luego no los pueden vender. Y lo mismo pasa con el sector agroindustrial, como les comentaba, ¿no? Frutas y verduras que no se pueden exportar, que no se pueden vender ya en los supermercados ni en el mercado local y aún existe una gran merma, ¿no? Entonces nosotros rescatamos de industrias, de mercados de abasto, de supermercados, de rescate de la agroindustria y de restaurantes. Y básicamente lo que hacemos es, todos esos productos de las empresas que ya han perdido su valor comercial, es decir, que ellos ya no pueden venderlo porque de repente van a vencer en 4 días, y por un tema de calidad ellos dicen, no, ya no lo puedo vender porque pues si la persona lo compra tendría que consumirlo ese mismo día. Entonces le decimos, no lo botes, porque lo que hacen las empresas, también para que ustedes conozcan, es que lo llevan al relleno sanitario para quemar el producto. Entonces lo queman,
Y bueno, a partir del 2018, de hecho, el Banco de Alimentos Perú fue uno de los principales impulsores de la ley del 2018 de alimentos, que les decía a las empresas de alimentos, oye, no quemes tu alimento, no quemes tus productos, puedes donarlos y recuperar el IGB, ¿no?, de la venta del producto, del valor de este producto, ¿no? Porque las empresas antes pagaban a otra empresa para que llevara los productos y los quemara, que también tenía un impacto medioambiental bastante importante, ¿no? Entonces nosotros como banco parecemos una solución para todas esas empresas, para decirle no quemes tu producto se puede consumir. Si vence en 3 días, yo voy a asegurar que hoy día 100.000 personas consuman ese alimento porque lo necesitan, y por eso es que el banco trabajamos de manera muy cercana con las comunidades para lograr que estos alimentos se puedan consumir. ¿Y a quiénes atendemos? Atendemos a comedores populares, a ollas comunes, albergues, hospitales. Actualmente atendemos a 400.000 personas, en comparación del 16.6 millones de peruanos y peruanas que no tienen la seguridad de tener un alimento en casa, ¿no? Un alimento que poder nutrirse, ¿no? Eso solamente llegamos a 400.000 personas, ¿no? Aún hay un montón que hacer. ¿Y por qué? ¿Y cómo vamos a lograr, digamos, llegar a estas personas? Es a través de las personas que nos escuchan, de las empresas que se hacen aliado de nosotros y con los cuales trabajamos proyectos de sostenibilidad, de responsabilidad social. Un segundo eje, además de rescate, es que nosotros desarrollamos proyectos de alto impacto, ¿no? Trabajamos para reducir la anemia, para reducir la vulnerabilidad alimentaria. También trabajamos fortaleciendo capacidades de la comunidad. De hecho, también algo que nosotros hacemos y los convocamos es que pueden participar como voluntarios del Banco de Alimentos Perú también, ¿no? Si ustedes son empresarios, son emprendedores y quieren sumarse a la lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos, lo pueden hacer junto al banco, ¿no? Nosotros tenemos todo tipo de personas que nos ayudan a lograr nuestra misión y visión, ¿no? También tenemos donadores de servicios logísticos, personas que nos dan consultoría para diferentes cosas, ¿no? Nosotros, el banco, perennemente somos 50 personas a tiempo completo que trabajamos en el banco, y aparte contamos con más de 120 voluntarios que nos permiten llevar nuestro trabajo a más comunidades. Aquí, por ejemplo, ven esta foto, es hermosa. Esto es un programa de cucharones luchadores. Hemos atendido a 500 ollas comunes y más de 30.000 personas beneficiadas. En fuertes como El Hierro también tuvimos la oportunidad de poder acceder a pescado para poder alimentar a muchas personas en Ventanilla y Ancón. Y el Rescate del Agro, que es nuestro proyecto pionero del Perú, es la primera vez que una organización rescata de la agroindustria y propone una solución a las empresas del agro para lograr que estos alimentos, frutas y verduras, no sean desperdiciadas, ¿no? Esta foto es real, es del banco, es cuando nosotros visitamos las parcelas de las empresas que son aliadas nuestras para poder recuperar estas frutas y verduras que ya no pueden ser comercializadas. Y finalmente nos activamos en respuesta a emergencias también, ¿no? Ahora el ciclón, el fenómeno del Niño global, en el Yaku, en la pandemia, hemos atendido muchísimas personas que realmente tienen la necesidad de tener un plato en la mesa y que han perdido absolutamente todo. ¿Qué hacemos y yo los invitaría a que participen también? Es genial cuando tenemos estas activaciones de emergencia porque los voluntarios nos ayudan a empaquetar los alimentos, a llevarlos al lugar, pueden participar con sus familias si así lo desean. Y es importante porque damos un poquito de nosotros para las personas que más lo necesitan. De hecho, en el ciclón Yaku atendimos a 6.000 personas, entregamos más de 15.000 kilos de alimentos y más de 60.000 raciones de alimentos también. ¿Y cómo, digamos, ustedes pueden participar del banco de alimentos o cómo pueden ser aliados nuestros? Tenemos varias opciones, ¿no? Una de ellas es que se sumen a nosotros como voluntarios, ¿no?, para poder activar diferentes acciones. Yo les invito ahorita, si tienen Instagram, si tienen Facebook, que entren al Banco de Alimentos Perú para que nos sigan y vean todo lo que vamos haciendo día a día y cómo ustedes desde sus empresas, así sean pequeñas o medianas, nosotros podemos darles también una contraprestación de visibilidad, conectarlos con otras empresas aliadas también, porque para nosotros es muy importante que nuestros aliados también construyan juntos, ¿no? Hace poquito tuvimos un evento en el Westin organizado por nosotros donde invitamos a nuestras 30 empresas aliadas más importantes, entre las que se le encontraba Beta, se encontraba Alicorp, Linley, supermercados peruanos, entre otros, y pudieron también tener espacios para construir entre ellos, ¿no? Y para nosotros es muy importante que los aliados también puedan trabajar entre ellos.
¿Cómo pueden unirse también? Si son empresas productoras de alimento, pueden trabajar en la donación de alimentos que ya han perdido su valor comercial. Podemos trabajar también campañas de marketing y PR. Pueden donar también servicios y logística si así lo tienen. Y también diseñamos programas de voluntariado corporativo. Es decir, si ustedes tienen pequeños emprendimientos o empresas, podemos nosotros trabajar con sus colaboradores para que puedan contribuir a tener un impacto positivo en la comunidad. ¿Qué ofrecemos? Por supuesto, nosotros, al ser una ONG, ¿no?, al ser una organización sin fines de lucro, emitimos certificado de donación para la deducción de impuestos hasta el 10% de la renta anual y 1.5% si son donación de alimentos. Además, nosotros tenemos un indicador que nos permite medir cuánta reducción de emisiones de CO2 estamos teniendo. Impulsamos, por supuesto, la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Visibilizamos la marca de nuestros aliados y actualmente nosotros, bueno, en estos 9 años, que para nosotros es muy importante lo que hemos podido lograr, no lo podríamos haber hecho sin la mano de nuestros aliados, ¿no? Y el banco va a seguir creciendo y eventualmente espero que el Banco de Alimentos Perú desaparezca, porque es así, cuando desaparezca es porque habremos logrado erradicar el hambre y el desperdicio de alimentos en todo el Perú. Y eso va a ser solo posible si entre todos nos unimos, si entre todas las empresas, no importa cuál sea la categoría de empresa, o si eres persona natural con ganas de querer hacer algo, puedan unirse al Banco de Alimentos Perú. Y bueno, eso era un poquito lo que quería compartirles en esta charla. Y si tienen cualquier duda, también quedo muy atenta de poder resolver cualquier consulta que tengan con respecto a la información que les he podido brindar. Así que muchísimas gracias por estar presentes.